nos presentamos delante de ti, Padre amado. Amén. Y oramos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos asista a través de una palabra, Señor, Padre amado, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, que estas 5 comunicaciones edifiquen nuestra vida, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para que tu bendición se establezca sobre nosotros. Amén. En tu nombre, amado Dios. Amén. Y amén. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 3 al 17. Y vamos a leer la palabra del Señor y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos con los lomos, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a hablar sobre la armadura de Dios. Amén. La armadura de un cristiano. Amén. Amén. Entonces, la palabra dice que por tanto debemos tomar, ¿qué cosa? Toda la armadura De Dios. de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque proviene de Él. Amén. Pero lo consiguiente que dice para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firme. Amén. Amén. O sea, ¿qué está hablando? De que, hermano, le doy una noticia: vamos a tener tiempos malos. Amén. 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 Como hijos de Dios vamos a tener tiempos malos, tiempos de lucha. Dice la palabra que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio no es color de rosa, hermano. El evangelio, tenemos que vivir tribulación. Y el apóstol Pedro lo dice, y dice que debemos estar con sumo gozo, con sumo gozo, cuando estemos en diferentes pruebas. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces se predica de un evangelio todo color de rosa, que va a prosperar, va a ser bendecido, va a ser esto, otro, va a vivir en victoria. Pero recordemos algo, que para vivir en victoria tienen que haber batallas. Amén. Amén. Tienen que haber guerras, tienen que haber luchas. Amén. Entonces el apóstol Pablo está hablando y diciendo que para que cuando venga este día malo podamos resistir. Amén. Y si nosotros entendemos que podemos resistir tiempos malos. Amén. Pero lo que habla el apóstol dice lo siguiente. Y dice: y habiendo acabado todo. O sea que el día malo tiene un comienzo, pero tiene un fin. Dile a tu hermano: si estás viviendo un tiempo malo, tiene su fin. Tiene un fin. O sea, no todo tiempo malo tiene, es como dice el dicho, que no hay mal que dure 1000 años. No. O sea, como el tiempo malo o el día malo tiene un momento de comienzo, también va a tener un fin. Amén. Pero el detalle es cuando llega este fin, ¿cómo quedamos nosotros? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios nos sirve ¿para qué? Para resistir el día malo, pero cuando este termine, estar firme. Amén. Estar en pie, terminar en victoria. Amén. ¿Por qué? Porque dice los evangelios dicen que desde que Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio y a anunciar que Jesús venía, que había uno más grande que él, que no era digno ni siquiera él de desabrochar el calzado de sus pies, que él bautizaba para perdón de pecado, pero iba a venir uno que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero desde ese momento dice que el reino de Dios empieza a sufrir violencia. Amén. 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 Entonces dice la palabra que solamente los violentos, pero otras versiones dicen los valientes, arrebatan el reino. Amén.
¿No? Entonces Dios quiere, ¿qué cosa? Que arrebatemos el reino. ¿Por qué? Porque en el reino está todo aquello que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. La riqueza en gloria en Cristo Jesús está en donde, en el reino. Amén. No sé si me doy a entender. Amén. Pero la actitud correcta para poder arrebatar lo que el Señor ha enviado, porque tenemos que sumar esto. Recordemos que la suma de su palabra es verdad. Amén. Amén. Tenemos que recordar esto. Cada petición, cada cosa que nosotros le pedimos al Señor, es respondido en el momento. El problema es el transcurso desde que pedimos hasta que esa respuesta viene a nuestra vida. Amén. 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 Y dice la palabra que Daniel estuvo batallando 21 días. 21 días de guerra espiritual. 21 días donde él se abstuvo de comer carne, de tomar vino, de tomar comidas ricas, se podría decir. Y comió legumbre, cosas sin sal, y se abstuvo. Y empezó a orar y empezó a ver una batalla. Y el ángel le dice que desde el primer momento que Daniel se dispuso a entender la profecía, Dios envió al ángel. O sea, desde el primer momento que nosotros tenemos una petición, Dios lo da. Amén. El problema es que desde que el momento que nosotros pedimos eso, va a haber un tiempo de respuesta. Eclesiastés 3, capítulo 1. Todo lo que se espera debajo de la tierra tiene un tiempo. Amén. Tiene Amén. su hora. Amén. Amén. Pero cuando se manifiesta, ¿por qué? Porque yo he escuchado que muchos cristianos dicen, no, es que Dios tarda, pero no olvida. No, hermano, Dios no tarda. Eso es una mentira del diablo. Dios no tarda. Amén. El problema es nuestro. El problema es que nosotros no sabemos esperar el tiempo de Dios. El tiempo caído de Dios, el tiempo de la respuesta. Entonces, cuando uno pide una petición o está viviendo un día malo, un tiempo de afrenta en su vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entrar en guerra espiritual. Hemos hablado del ayuno, estuvimos hablando de la oración, y hoy día estamos hablando de guerra espiritual. Amén. Amén, de la armadura. De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber de la armadura? Porque yo he escuchado a ministros diciendo, no, y que yo me levanto y le digo, Señor, poneme el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, así como los caballeros. Y yo me lo imagino que se lo imaginarán ellos como los caballeros zodiacos, que abren la caja y viene la armadura de Pegaso y pa. No, hermano. No es así. Porque recordemos que hay una ley espiritual que dice que todo lo que atáramos en esta tierra será atado en los cielos. Pero todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en los Amén. cielos. Amén. Entonces, cuando realmente indagamos qué es lo que es o qué es la armadura de Dios, no olvidémonos de los caballeros zodiacos, hermano. Que viene la armadura y no, hermano. La armadura de un cristiano es un estilo de vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Entonces dice que la armadura está compuesta de lo siguiente, y vamos a hablar hoy día de la armadura de Dios. Amén. Gloria a Dios. De la armadura de un cristiano. Amén. Porque Dios tiene su armadura. Amén. Pero nosotros también tenemos la nuestra. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo dice que la armadura de Dios, ¿por qué? Porque proviene de él. Amén. Entonces la palabra armadura me impresionó porque viene del griego panoplia, que significa, que se compone de dos palabras. La palabra G3956, que es el griego paz, que significa toda, y el G3696, que es jepo, que habla de un implemento, un utensilio o herramienta específicamente para la guerra, un instrumento y un arma. O sea, este griego que usa el apóstol Pablo, porque uno puede decir toda la armadura, o sea, son dos palabras griegas, y no, usa una sola palabra griega, que es panoplia, Amén. que significa toda la armadura. Amén. En decir, o en otras palabras, todas las armas y toda la armadura. Amén. No sé si me doy a entender.
¿Por qué? Porque para soportar el día malo, hermano, yo no me sirve solamente ir a la guerra con la espada. O con el escudo. Si no necesitamos, ¿qué cosa? Tenemos toda la armadura. Dile a tu hermano, vístete de toda la armadura. Vístete de toda armadura. ¿Por qué? Porque esa armadura nos va a dar autoridad espiritual para reprender toda fuerza del maligno y esta no nos daña. Amén. Porque estamos en guerra, hermanos. Amén. Amén. Y a lo mejor tú puedes decir, no, al pastor se le voló la paloma, de que cómo estamos en guerra. Una pregunta, ¿por qué no se convierte en tu familia? Una pregunta, ¿por qué lo que estás pidiendo no se materializa en la tierra? Porque estamos en guerra, ¿no? Amén. Y por eso Jesús le dice a la samaritana que es necesario que la adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando veamos la parte de adoración, vamos a ver que la guerra que hay espiritual es una guerra de adoración, de altares. Amén. Y necesitamos la armadura. Pero tú me puedes decir, pero los que adoran son los levitas, o los que adoran son los sacerdotes. Sí, pero cuando nosotros vemos la guerra que estableció Gedeón en contra, Josafat, en contra de los pueblos que le iban a atacar, que eran 3, Dios le da una estrategia y le dice que los guerreros y los sacerdotes adoren. Amén. Y mientras adoran, el enemigo se va a ir confundiendo. Amén. Por eso es importante, hermanos, que la armadura. ¿Por qué? Porque la armadura es algo espiritual. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos la hora de las tinieblas y vistámoslo con las armas de la luz. O sea, que la arma o la armadura de Dios que nos sirve para desechar toda obra de las tinieblas en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. O sea, que mientras más nos vistamos con las armas de la luz, las tinieblas menos van a progresar en nuestra vida. El viejo hombre va a comenzar a morir. Y entendemos que el viejo hombre, ¿cuándo comienza a morir? En el momento del bautismo, en agua. Amén. Amén. Entonces, dice, por lo tanto, desechemos la obra de las tinieblas y vistámoslo con las armas de la luz. O sea, hay armas de luz. Y la luz también tenemos que entender que es revelación. Pero cuando viene la luz, las tinieblas, ¿qué pasa? Se deshacen. Amén. Amén. Según de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, esta armadura de Dios no es carnal, no es con sabiduría humana, no es con entendimiento humano. Amén. Ayer veía un reportaje. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que la Biblia lo escribió hombre, y es verdad, lo escribieron hombres. Amén. Pero inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Pero lo que hablaba este reportaje es que habían códigos de la Biblia y en ciertas partes, con un cierto código, en una decía que Jesús está oculto en el Padre. Y estamos hablando de escrito en hebreo que no se puede tergiversar. ¿Ya? Y cuando, si no me equivoco, Natanael o Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús, y tanto tiempo que he estado conmigo y aún no me conoce. Porque el que me conoce al Padre. O sea, Jesús estaba oculto en el Padre. O sea, tenemos que entender algo, que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y son poderosas. ¿Para qué? Amén. Para la destrucción de fortalezas. Fortaleza. Amén. Y cuando hablamos de fortaleza no estamos hablando solamente de fortalezas mentales, sino también almáticas, espirituales. Amén. Amén. ¿Cuándo nuestra alma va a comenzar a crecer? Y como le dijo el apóstol Juan al anciano Gallo,
Y le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud conforme prospera tu alma. ¿Cuándo va a prosperar el alma? Cuando las fortalezas que atan el alma comiencen a caer. Amén. Pero ¿cómo van a caer en mi vida? Vistiéndome de armas de luz. Amén. Vistiéndome de la armadura de Dios. Amén. Porque cada vez que nos vestimos de la armadura de Dios, hermano, las tinieblas van a retroceder en nosotros. Amén. Y vamos a comenzar a ver victorias. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero dice que para poder resistir el día malo, amén. La palabra resistir viene de este griego. Viene del griego sistemi, que significa pararse en contra. O sea, ese día malo tiene un ataque del enemigo, es un ataque del diablo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a parar en contra de ese ataque. Hermanos, porque muchos cristianos, ¿qué hacen? Se ponen a llorar en el día malo. Amén. O se ponen a criticar, ¿por qué a mi Señor? Amén. Cuando la actitud correcta es vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para oponernos ese día malo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si me doy a entender. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, ¿qué está diciendo? Que debemos someternos en ese día malo. Tenemos que someternos a Dios. ¿Y qué? Por pararnos en contra del diablo. Amén. Hermano, los espíritus inmundos, los demonios y los ángeles caídos tienen que temer. Amén. Gloria a Dios. No sé si me doy a entender. Porque la Biblia dice que somos iglesia y Él nos puso sobre toda creación, o sea, nos dio autoridad sobre todo lo que está creado en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que resistir a aquello que está atacando nuestra vida, que nos vino a invadir nuestra paz. ¿Para qué? Para poder, ¿qué cosa? Tener victoria. Hermano, carnalmente tus problemas no se van a solucionar. No. Si es un ataque del diablo, hermano, no carnalmente, con medios naturales, tus problemas no se van a solucionar. Amén. Pero si tú te tomas de toda la armadura de Dios y te metí en el Espíritu, hermano, yo te declaro que vas a tener victoria. Gloria a Dios. ¿Por qué? Amén. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Amén. O Gloria a sea, Dios. en nosotros hay una genética de vencedor. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre del vencedor, el que venció, que es Cristo. Amén. Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque el diablo es vuestro adversario. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. No el diablo, no el vecino, ¿cierto? No el No. compañero de trabajo, no el jefe. ¿Quién es? El diablo. El diablo. Amén. El diablo, el que ha ordenado ¿qué cosa? Que no venga tu bendición. Amén. Ha ordenado a principado a detener bendiciones. Ha ordenado a potestades, a gobernadores o a huestes, ¿qué cosa? Detener la bendición de Dios en tu vida. Amén. Amén. Pero cuando nosotros, ¿qué pasa? Nos estamos sobrios, estamos velando y nos vestimos de la armadura de Dios, hermanos. Amén. El tiempo, ese día malo va a tener que pasar. Amén. ¿Y cómo vamos a terminar nosotros? Gloria a Dios. En victoria. Amén. Como dice la alabanza, ¡ah, que huele un guerrero! ¿Sí o no? Amén. Cuando viene de batalla, ¿a qué huele? Huele a victoria. Huele a sigamos. victoria. Entonces dice, como león, como anda el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Amén. O sea, ¿qué hace un león, hermano? El león no ataca al más fuerte, ataca al más débil. Amén. No ataca al que está en grupo, sino ataca al que está solo. Sí, Señor. Amén. Por eso la palabra dice que el pastor que hace dejó a sus 99. ¿Por qué? Porque las 99 estaban en grupo. Y fue a buscar a la que estaba sola. ¿Por qué? Porque el diablo así trabaja. Te deja solo, te deja abandonado. Sí. Y finalmente es tu destrucción. Amén. Amén.
Amén. Pero ¿qué hace el pastor? Va a buscar a la que está débil. Amén. 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 A la que está sola. ¿Por qué? Porque entiende que viene el ataque del enemigo. Amén. Amén. Entonces nunca deje, hermano, nunca deje que el diablo te deje solo. Amén. Gloria a Dios. Nunca deje que el diablo te aparte de los demás. Sobre todo de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Porque ahí es donde el diablo va a comenzar a destruir tu vida. Amén. 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 Entonces dice que anda como un león rugiente buscando. Ahora, ¿qué hace el león? Busca la debilidad. En Eva, ¿por qué cayó Eva? Aunque no era león, pero era serpiente, y es la misma cosa al final. Buscó la debilidad de Eva. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Eva había encontrado hermosa la manzana, pero no, o sea, el fruto prohibido, no una manzana, el fruto prohibido. ¿Por qué? Pero no comía de ella, ¿por qué? Porque había una prohibición. Entonces, ¿qué le faltaba a Eva? Que le dieran el empujón, ¿no? Amén. Y así cayeron. Así también el diablo ve a nosotros, nuestra debilidad. ¿Y qué nos hace? En empujón. A caer. Pero ¿qué dice la palabra? A la cual debemos resistir fuertemente en la fe. Amén. Tenemos que poner en cuenta en qué cosa, en la fe. Sabiendo que otros están padeciendo lo mismo. Amén. Hermano, te doy una noticia, tú no eres la única persona que está viviendo eso. Hay muchos más hijos de Dios que están viviendo lo mismo. Amén. Amén. Sí. Pero si los otros caen, tú sales victorioso. Amén. Tú Gloria a Dios. sales en victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es un Señor de victoria. Amén. Aleluya. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué? Porque el día malo es cuando se levanta el diablo, ¿cierto? Pero también el tiempo de la tentación. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humano. que no sea humana. O sea, todo tipo de tentación que vivamos, hermanos, son humanas. Sí. Amén. Todas la tienen. Sí. Amén. Amén. Pero debemos creer en esto. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea, que la tentación que tenemos, la podemos resistir. Amén. Dios nos da la autoridad de qué? Para resistirla. Amén. 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 Dice, sino que tardará también juntamente con la tentación, la salida. O sea, nos va a dar qué cosa? No solamente nos va a ayudar a resistir, a dar la autoridad para poder resistir, sino también nos va a dar la salida de él. Amén. Amén. Para que podáis soportar. Gloria a Dios. Entonces, vimos lo que el día malo, la tentación, la prueba, la dificultad. Amén. Entonces, Dios nos da un equipamiento. Dile a tu hermano, Dios te da un equipamiento. Dios te da un equipamiento. ¿Por qué? Porque Él dice que no nos va a dejar solos, sino nos va a dar la autoridad, pero también nos va a dar la salida. ¿Y cuál es la salida? La armadura del cristiano. Entonces dice que no nos dejará solos, ¿cierto? Y nos da un equipamiento, ¿cierto? Entonces, la armadura del cristiano consiste en el cinturón de la verdad, en la coraza de justicia, en el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, el cinturón de la verdad, en Juan capítulo 8, versículo 31, dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. O sea, este cinto, o también es una faja que se ponían los guerreros. Esta faja, ¿cuándo la vamos a tener puesta? Cuando caminemos Es la verdad. en la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuánto me pueden definir verdad? ¿Qué es lo que es la verdad? La verdad es la verdad. Es andar en integridad. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, hermano.
No podemos llevar un evangelio de mentira. Sí. ¿Amén? Y la palabra dice lo siguiente, que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea, todos tenemos debilidades, hermano. Amén. Tener el cinto de la verdad, hermano, es reconocer que tenemos falencias, Amén. que tenemos errores, que hay pecados que nos someten y nos influencian. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer nuestra verdad. La palabra verdad viene del griego aletheia, que significa verdad verdaderamente, pero sin esconderla. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pecado oculto no prospera. O sea, que si nosotros ocultamos cosas, no puede venir prosperidad sobre nuestra vida. Amén. Amén. Pero si nosotros, ¿qué hacemos? Caminamos en la verdad, hermano, y reconocemos delante del Señor que tenemos falencias, que tenemos equivocación, hermano. Uno va a venir la libertad. Gloria a Porque Dios. la palabra dice que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Que si todo pecado que nosotros reconocemos es perdonado, vamos a comenzar a vivir la libertad. Amén. ¿Por qué? Por eso es importante la administración. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas un pecado o tengamos un pecado en tiniebla, ¿sabes qué va a pasar? Como el pecado es tiniebla y es mentira y proviene del infierno, de las tinieblas, ese pecado va a estar fortalecido. Pero a través de la administración, ¿qué pasa? Se confiesa, ese pecado pierde el poder en tu vida. La ligadura de impiedad se corta. Amén. ¿Por qué? Porque tú sacaste algo oculto aquí, a la luz. Gloria a Dios. Y el pecado no es luz, es tiniebla. Entonces, ¿qué va a estar? No va a estar en su atmósfera. Y entonces, ¿qué va a acontecer? No va a poder ganar más autoridad que tú no le des. Amén. No sé si me doy a entender. Amén. Entonces, el cinturón de la verdad tiene que ver con la integridad. Juan capítulo 8, versículo 33 al 36 dice: ellos te contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo, dices tú, seréis libres? ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ellos le dicen, pero si no, nosotros nunca hemos estado presos. Yo no soy esclavo. Yo me acuerdo que una vez fuimos a hacer una... Liberación. Fuimos a dar una enseñanza de liberación. Ah, sí. Y una hermana le dice a mi esposa, no, que yo no creo en eso porque yo no tengo demonios. Hermano, pasamos el momento de la administración, mi esposa le pone la mano encima y se manifiesta así esta mano. ¡Ah! ¿Por qué? Porque estaba oculto. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado enseguece, hermano. ¿Y qué? No, estoy bien. No, si no me pasa nada malo, entonces, ¿qué va a pasar? Es como ayer veíamos, estábamos viendo en la escuela sabática sobre la caída de Adán y Eva. Entonces, cuando Eva llega y come la manzana, cuando Eva llega y come la manzana, ¿qué acontece? Pasa lo siguiente, de que la mujer va y se lo da a Adán, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que como le da la manzana a Adán, entonces, ¿qué pasa? A ella no le pasó nada. Entonces, muchas veces, y yo creo, y me imaginé,
¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Dios le dice que no coman del fruto prohibido, hermanos, que algunos se ocupen de eso. Que cuando comen el fruto prohibido, dice, da una orden, que el que ciertamente comiera del fruto, que está de la ciencia del bien y del mal, por cierto morirá. ¿Cierto? Amén. Pero cuando Eva come, no le pasa nada. Cuando Eva comió de este fruto, no le aconteció nada. Y muchas veces, y yo creo que cuando Eva se acerca, y yo creo que Adán le dice, pero ¿cómo tú me vas a dar ese fruto? Si el Señor nos dijo que si comiéramos de esto ciertamente moriríamos. Y yo creo que la mujer le dijo, sí, pero me ves viva, no me pasó nada. Y así es el pecado, hermano. Así son las ataduras espirituales. Que muchas veces, hermano, que pensamos que no nos acontece nada o no tenemos la consecuencia de aquello que Dios nos advirtió y seguimos jugando con el pecado. Amén. Y seguimos jugando ¿con qué? Seguimos jugando con aquello que Dios nos dijo que no hiciéramos. Pero ¿cómo termina la historia? Son expulsados del Edén. Amén. Y le dice a Adán, con el sudor de tu frente trabajarás. Y a la mujer le dice, por ciertamente, tu preñez se va a qué cosa. Se van a multiplicar los dolores cuando dé a luz. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que cuando los fariseos le dicen a Jesús que iban a ser, que ellos no eran esclavos, había una ceguera espiritual. Hermanos, y muchas veces nosotros tenemos, y aún siendo hijos de Dios, tenemos ceguera espiritual. Entonces pensamos de que como no nos acontece nada, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a seguir jugando con el pecado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una mentira. Amén. Entonces, ¿qué hace el cinto de la verdad? Nos saca a luz y nos quita las vendas mágicas. ¿Para Amén. qué? Para darnos a entender de que vamos por un mal camino. Y por eso Isaías le dice que los caminos que al hombre parecen perfectos, su fin es muerte. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender algo. Que el cinto de la verdad nos ayuda a qué? Nos da la revelación para qué, para poder salir del pecado. Amén. Amén. Entonces dice, y Jesús respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado, esclavo del pecado es. Amén. Y el esclavo no queda en casa para siempre, y el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo de Dios os hace libre, seréis realmente libres. Amén. O sea, que tenemos que pedirle al Señor que nos revele. Amén. Amén. Que nos revele cuáles son nuestros pecados. Que nos revele realmente, hermanos, cuáles son nuestras deficiencias. Amén. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos entender, amados, es que debemos extirpar toda tiniebla tenemos que extirparla de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santiago 1:25 dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. O sea, que nos está diciendo que cómo nosotros podemos llegar a la verdad para que ésta nos haga libres. Primeramente, debemos obedecer, poner atención a la palabra. Amén. Y luego, obedecer. Gloria a Dios. Porque muchas veces no ponemos atención. Y por eso no
obedecimos. Amén. Amén. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a poner atención a la palabra. ¿Para qué? Para poder obedecerla. ¿Por qué? Porque si obedecemos la palabra, mire lo que dice. Y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Y usted quiere ser feliz? Pero ¿cómo te va a hacer feliz? ¿Cuál es la manera? Obedeciendo la palabra. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera de todo pecado. Amén. Hermano, ¿por qué vivimos amargados? ¿Sabes por qué? Porque no vivimos en obediencia a la palabra. Amén. ¿Sabes por qué no somos felices? Porque seguimos jugando con el pecado. Amén. No sé cuántos acá han vivido liberación. Amén. Amén. ¿Cómo te has sentido después? Súper. Porque dicen, ¡oh, un peso del cielo! Pero la Biblia nos llama a permanecer en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. Sí. O sea que si nosotros no jugáramos con el pecado y si nosotros no examináramos a nosotros mismos y le pidiéramos al Señor que quitara esos pecados que nos... Y David dijo, Señor, muéstrame los pecados que para mí no son pecados. Porque muchas veces para nosotros, hermanos, hay cosas que para nosotros no es pecado, pero es pecado. Y por eso vivimos en atadura y en esclavitud. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos haga libre. ¿Y cómo se obtiene? Con el cinto de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Conoceréis la verdad, la palabra. Hay mucha gente que no le gusta estudiar la palabra, hermano. Pero la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos lleva ¿a qué? A la verdad. Conoceréis la verdad, vamos a conocer la verdad y por vivirla y obedecerla vamos a ser libres. Amén. Amén. No sé si me doy a entender. 2. La coraza de justicia. Mateo 6:33 dice, va a buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia. y su justicia. Y todas estas cosas os serán ¿qué cosa? Añadidas. Amén. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Buscar ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. La palabra justicia viene del griego dikaosune, que significa equidad de carácter, acto específicamente, justificación. Y Jesús dijo, y Juan el Bautista dijo que debemos dar fruto de ¿qué? De arrepentimiento. Amén. Hermano, una persona justificada por Cristo da los frutos de esa justificación. ¿Y cómo? Teniendo un carácter de equidad. Siendo una persona correcta y recta. Amén. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. O sea, que esta coraza de justicia es cuando nosotros permanecemos en la justicia de Dios y caminamos en justicia. Gloria a Dios. No hacemos nada o no hacemos nada para alguien. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que una por otra. Amén. Porque muchas veces nuestras relaciones humanas es una por otra. Si yo te doy esto, tú tienes que hacerme esto. Y no es así, hermano. El amor no es así. Sino el amor todo lo da, todo lo soporta, todo lo entrega, todo lo espera. Todo lo perdona. Amén. O sea, que si somos justos, fuimos justificados, debemos dar el fruto de la justificación. ¿Y cuál es? El vivir en rectitud, ser correctos, ser rectos. Amén. No andar con pillería. Amén. Pero mire lo que dice
Isaías 59, 16 y 17. Dice: y vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia le sostuvo. Se puso la justicia como coraza, y el yelmo de la salvación en su cabeza. Amén. Miren, Isaías en el Antiguo Testamento está hablando de la armadura de Dios. Pero aquí dice: entonces su brazo trajo salvación y su justicia la sostuvo. O sea, ¿qué hace la justicia? La coraza de justicia. ¿No será que la coraza de justicia nos sirve para mantenernos en la salvación y no perderla? Gloria a Dios. Entonces su brazo, ¿quién es el brazo de Dios? Cuando leemos Isaías 59 podemos ver que Israel cayó completamente en pecado, iniquidad, transgresión. Se habían apartado del Señor. Pero en ese momento que hizo Dios, y no había nadie que intercediera, no sé quién trajo su salvación. Pero ¿qué hizo la justicia? Sostuvo la salvación. O sea, ¿qué hace la coraza de justicia? Sostener ¿qué cosa? Nuestra salvación. Amén. O sea, ¿para qué me sirve la coraza? Para mantenerme en salvo. Hermano, la salvación se pierde. La Biblia dice: no sea que los borren del libro de la vida. Entonces, ¿qué me sirve para mantener mi salvación? La coraza de justicia. Número 3, el cansado del apresto del Evangelio. Esto lo vimos el día miércoles en el discipulado. Y dice: y calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. O sea, que no cualquiera puede predicar si no se ha preparado. Amén. Sí, yo me puedo ganar y decir: Cristo te ama, de tal manera Dios te amó al mundo. Y me pueden, pero va a venir alguien que tiene conocimiento y me va a preguntar. Y me va a preguntar: oye, pero una pregunta, ¿qué habla la Biblia de los dinosaurios? ¿Qué habla la Biblia de los extraterrestres? ¿Qué habla la Biblia del hombre de las cavernas? Y si yo no tengo la preparación, ¿qué va a pasar? Sí, pues no va a decir nada. Morir como el perro arrepentido. Una pregunta: ¿la Biblia habla de los dinosaurios? Sí. Porque se lo he dicho, hermano. Ay, no. Job 40, Job 41. Leviatán de Enoch. Bravo. Por ahí está la mía. Amén. ¿Habla de los extraterrestres? No. ¿Y habla del hombre de las cavernas? Sí, también habla la Biblia del hombre de las cavernas. Amén. A lo mejor para nosotros ya no es esto, pero si esto yo lo dijera en otra iglesia, hermano, capaz que me agarrarían a piedrazo y me dirían: pero la Biblia habla. ¿Por qué? Porque nosotros nos procuramos en prepararnos, porque la palabra apresto, la Reina Valera dice: calzado con el apresto del Evangelio. La palabra apresto significa preparación. Debemos prepararnos para anunciar el Evangelio, para tener base. Hermano, pero pastor, ¿por qué tanto versículo? Porque damos una palabra con base. O sea, estamos diciendo: te podemos predicar un mil de locura, pero tiene la base. Ahí está la base, ahí está la palabra. Amén. 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 Entonces dice Efesios 6:15: y calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17 dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han ido? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, cuando las personas no son enviadas, se envían solas. El detalle es que no se preparan. Amén. Hermano, no es todo demonio. Hay problemas en nuestra alma, en nuestra mente. Hay problemas en nuestro corazón. No es todo demonio. Hay problemas biológicos en el cuerpo. No todo es demonio, hermano. No sea que tú digas, oh, me duele la pierna. ¿No ha pasado cuando cambia el clima? Sí. La pregunta es, ¿un demonio del clima? No es todo demonio. No es un ataque demoníaco, hermano. ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Cómo vamos a discernir? Preparando. Amén. Amén. Porque yo hubo un tiempo, hermano, cuando el Señor me metió en la liberación y después, en nombre de Jesús te reprendo, manifiéstate, y así es loco, hermano, de verdad. Porque a mí nadie me enseñó a liberar, el Señor me enseñó. Y de verdad, sí es loco. Manifiéstate, ¿quién eres? Nunca me respondieron, hermano. ¿Y por qué? Porque había veces que si eran demonios, y en el nombre de Jesús dime quién eres. Y hablamos, amiga, ya de la muerte. Pero no todo el tiempo era demonios. Hay problemas almáticos. O sea, tenemos que tener una preparación. En todo sentido, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Pastor, no tengo conocimiento, no tengo sabiduría. Santiago dice que el que le falte sabiduría, pídala a Dios porque Dios la da en abundancia. ¿Te falta sabiduría? Pídala al Señor. Y Dios te la va a dar sobreabundantemente. ¿Por qué? Porque la sabiduría no viene del hombre, viene del Señor. Amén. Amén. Hermano, si yo para predicar, yo antes cuando hacía la disertación era más tartamudo que Moisés. En serio, yo me bloqueaba. Ahora, si tú me dijeras que yo iba a predicar o enseñar la palabra, en esos tiempos yo te digo, no, estáis loco. Estáis chalados. Pero, ¿por qué? Porque no es algo nuestro, es del Señor. Amén. Y el Señor se lo da a quién? A quien se lo pide. Amén. Así que no me digan, no, pastor, que yo no puedo enseñar. Pídeselo al Señor. Amén. No me excusa, loco. Amén. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que le anuncian la paz, las buenas nuevas. Hermano, una pregunta. ¿Tú quieres que Dios te vea hermoso? Amén. Prepárate y predica el Evangelio. Amén. Amén. Si no, hermano, ve perfecto. Si ya no soy en la tierra, ¿para qué vamos a hacer en el cielo, cierto? Pero mira lo que dice Timoteo, capítulo 2, versículo 2, 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Amén. como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ahora no está diciendo que si tú usas bien la palabra de verdad no tenés nada que avergonzarse, no es el contexto. Porque yo conozco mucha gente que está metida en la droga y la Biblia se la conoce mejor que uno. Y te la dice con versículos. Te falta que te diga en griego y en hebreo porque no se van a hablar de eso. Pero si te tienen que avergonzar. Yo digo para los que dicen, no, yo sé esta palabra. Igual es cosa. Que debemos ir sanando. Amén. 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 Pero debemos usar bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque hay engañadores. Estamos en los tiempos de apostasía, hermano. Hoy día, ¿qué hay en la iglesia? Hay show, no hay adoración, hay show. Amén. Los milagros los graban, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando la liberación es la graban, ¿para qué, hermano? Vaya a avergonzar a las personas. Es un show. A mí me dijo Dios, yo no quiero que haga show en mi iglesia.
A mí me lo dijo el Señor, aquí el oído, audible. Estaba solito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos con diligencia. Aprobado. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos preparamos? Con su palabra. Mateo 28, 19 dice, ¿y qué hacer? Discípulo. Hay que discipularse. Amén. El discípulo se está preparando. El discípulo tiene el apresto del Evangelio de la paz. Amén. 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 Número 4, el escudo de la fe. Hebreo 11:33. Dice, porque por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tomad el escudo de la fe con la cual vas a apagar, ¿qué cosa? Los dardos del fuego del maligno. Dice, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejército extranjero. O sea, mira lo que puede hacer la fe. Pero la armadura es un método de defensa, pero también de ataque. Amén. El escudo no solamente sirve para defenderse, sino para atacar igual. Amén. ¿O no han visto el Capitán América? Hacemos canales. Tenía un escudo, pero le pegaba todo con el escudo. ¿O no? Pero, es para que se vean un rato. Pero tenemos que entender que el escudo también es un método de ataque que tenemos nosotros. Amén. Pero ¿qué hicieron? Apagaron un fuego impetuoso. ¿Cuáles son esos fuegos? Los tormentos, los malos pensamientos Amén. que vienen a nosotros. Entonces, ¿cómo se combaten? Con la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8, 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Y quién motivacional este versículo, hermano? ¿Cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque hay una alabanza que dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación ni angustia. Es lindo cantarla, pero vivirla. Cualquiera canta que nos separará del amor de Cristo, pero no cualquiera lo vive. Amén. 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 Entonces dice, tribulación. ¿Cuánto han vivido tribulación? Amén. Angustia, También. persecución, También. hambre, También. desnudez, peligro. Estamos hablando en Cristo, con Cristo, no Ay, afuera, afuera, no preguntamos. ¿Cuál es el nombre? peligro, espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por eso le digo que el versículo terrible es motivacional. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Hermano, así es el verdadero evangelio. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, aquí está lo importante, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. O sea, viene tribulación, pero le vamos a ganar la tribulación. Amén. Viene la angustia, vamos a salir de la angustia. Viene la persecución, los que nos persiguen caerán. Amén. Gloria a Dios. Dice, viene peligro, Dios nos va a salvar del peligro. Amén. Viene la espada, lo va a dejar como una pluma la espada. Gloria a Dios. Viene hambre, Dios te va a proveer, te va a prosperar. Está en miseria, en pobreza, Dios te va a bendecir. Porque somos más que vencedores. Amén. Y esta es nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no te ha pasado que tú estás viviendo angustia. Y no hace falta el hijo del diablo que se levanta y dice, y no soy cristiano. ¿Y dónde está tu Dios? Po? Sí. Cuando lo vais viendo al espíritu, le empieza a hacer los cachitos, la cola, ¿sí? ¿Y dónde está tu Dios? Po? Y te miran de abajo del hombro. ¿Va a ser como tú? No. Entonces, ¿qué tenéis que usar la fe? De que eres más que vencedor, que Dios te va a sacar, Dios te da la salida, Dios te da el poder, la autoridad y la bendición.
Amén. Gloria a Amén. Dios. Porque cuando termina el tiempo malo, viene la bonanza, viene la bendición sobre Amén. Gloria a Amén. Dios. Y esa tiene que ser nuestra fe. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Pero este hermano es muy genial. El yermo de la salvación. De verdad, así como lo dice la Gaby cuando lo leí, me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque ya dicen, ¿cierto? Le van a poner el yermo es un casco. ¿Dónde va el casco? El casco, digo, entonces va en la cabeza, ¿cierto? Entonces dice Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. O sea, tenemos que tener en la mente de que Jehová es nuestra salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Gloria a Dios. ¿Ya? ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. Pero mira lo que dice. Vamos a reiterar dice Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, ¿se acuerdan? Lo vimos seguro. Dice, y con yelmo de salvación su cabeza. ¿Pero por qué me hizo así? Por lo siguiente. Porque cuando fui al griego de salvación, es la palabra Yeshua. Jesús. ¿Saben quién es tu casco? Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, si Jesús está en nuestra mente todo el tiempo, no, vamos a vivir salvación, Amén. liberación, Amén. auxilio, victoria, prosperidad, triunfo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro casco. Amén. Gloria a Dios. No sé si, creo que el Señor te lo revela, hermano. Amén. Mira lo que dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti confiado. Cuando mis pensamientos, hermanos, están dirigidos a Jesús, voy a vivir en paz. Amén. Por eso le dice, yo os doy la paz que el mundo no sabe dar. ¿Qué está diciendo? Que nuestro casco es la paz de Jesús, el príncipe de paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jesús tiene que ser nuestro casco, hermano. Si tú tienes una relación con Jesús, hermano, tienes el yelmo de la salvación. Amén. 5. La palabra del Espíritu, la palabra de Dios. Apocalipsis 1:6 dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, todos sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, cuando oremos, estemos reclamando o estemos en guerra espiritual, escrito está. Escrito está. Gloria a Dios. Yo sigo, a mí de verdad me cuesta mucho aprenderme los versículos, las posiciones. Pero yo uso el método de Jesús, escrito está. Amén. Pero los versículos los grabo en mi corazón. Y en el momento de la guerra, Señor, tú eres mi Salvador. Escrito está, tú eres Jehová Jireh, el Dios que me provee. Escrito está, tú eres Jehová mi Salvador. Escrito Amén. está, tú eres Gloria a Jehová mi Dios. sanador. Amén. Gloria a Dios. Estamos peleando una batalla. Dice, más cortante que toda la espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y al tuétano de los huesos. Bueno, no dice de los huesos, pero los tuétanos entre los huesos. O sea, la médula, el ADN, la información genética y también los pensamientos.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? La palabra de Dios, Jesús tiene una espada. ¿Lo sabías que tú también tienes una espada en tu boca? Amén. Y que Dios te la puso. Amén. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá su fruto. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. Amén. Amén. Gloria a De Dios. repente podemos decir: no, es que brujo será. No, hermano, muchas veces los que primero maldicen tu vida es uno mismo. Sí. Es que no creo, es que no, es que no, esto no, es que no. Te estás maldiciendo. Porque dice que Dios nos, cuando en el momento que somos investidos por el Señor, por su sangre, y somos hijos de Dios, Dios nos da un poder en nuestra boca. Y esta es una ley en general. Entonces dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. O sea, todo lo que nosotros hablemos vamos a tener el fruto de ello. Por eso tenemos que saber hablar. Diga a tu hermano: aprende a hablar. Aprende a hablar. No hables como el infierno habla. Dile: no hables como el infierno habla. Habla como el cielo habla. Ay, es que parece que me quiero resfriar. Hermano, se reprende ese resfriado. Amén. Dime, ¿hay enfermedad en los cielos? No. Yo cuando me voy a resfriar, digo: no me quiero resfriar. No reprendo. Me ha resultado. Pero dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, nosotros lo que hablamos podemos declarar en nosotros vida o muerte. Amén. Pobreza o prosperidad. Amén. Amén. En Mateo 4 dice que Jesús respondió: escrito está. Dice: y le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7 dice: y escrito está también: no tentará al Señor tu Dios. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás. Amén. O sea, hay poder en nuestra boca. Y tú no necesitas decir: no, es que lo declaran. No, de repente, hermano, si tú estás así mucho una víctima, no, que vaya a vivir como víctima. Porque es tu forma de hablar. No, es que vivo luchado, es que aquí, que allá. Hermano, cambia tu forma de hablar y va a cambiar tu vida. Amén. Amén. Mira lo que dice Isaías 49:2 y con esto terminamos. Y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Hermano, hay una espada en nuestro boca. Amén. Gloria a Dios. La espada del Espíritu no está aquí, porque yo he visto: no, es que la espada y la mano así, Señor. No. Está en nuestra boca. Amén. ¿Dónde está la espada en Jesús? La boca. Y nos dice que cuando Él venga en su segunda venida, A venir con una espada. cuando aniquile a todo el mundo que se levantaron contra ellos, no lo destruirá con la espada que sale de su boca. Sí. O sea, cuando sea el Armagedón, va a ser simple: Bueno. mueran, nada más, todos van a morir. Sí, antes decían, yo había escuchado, bueno, en otra iglesia que Jesús venía con esta espada, ¿cómo se llama? Así como A cortar las cabezas. con cortar las cabezas. Entonces, la espada está en nuestra boca. Imaginación así. Amén. Sí. Entonces, la armadura de Dios, para finalizar como resumen, Que la cabeza. el casco de la salvación, ¿cierto? Entonces,
El cinturón de la verdad es la honestidad. Vivir en honestidad, ser honesto. Hacia los demás y hacia uno mismo y hacia el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan la parábola del fariseo y publicano? Oh Señor, el fariseo, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo entrego toda mi ofrenda, entrego todos mis diezmos, y no soy como este publicano. No era honesto, porque era mentiroso. Era un egocéntrico. Y más encima ni siquiera le estaba hablando a Dios, porque dice que habló para sí mismo. Era un mentiroso. No hablaba con Dios. Tenemos que ser honestos con el Señor primeramente y con los demás, con nosotros mismos. La coraza de la justicia y la identidad. Una pregunta: ¿cuántos son pecadores acá? Ese es el problema. Tú no eres pecadora. ¿Cómo es la cosa? Dios te dice santo y tú te dices pecador. Somos santos, hermano, aunque tengamos una equivocación. Somos santos porque el Espíritu de Santidad está en nosotros. Amén. El Espíritu Santo. ¿O acaso el diablo no dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte entonces las piedras en pan? Hermanos, somos hijos del Señor. Esa es nuestra identidad. Amén. Fuimos justificados. No por nuestra obra, no por nuestras fuerzas, sino por el Señor. Amén. Por la obra del Señor. Amén. El calzado del apresto del Evangelio, que es el discipulado. Hermano, el que no se discipula no está calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque el discipulado, hermano, no es para que tenga el conocimiento y te lo enseñe a ti. El discipulado es para que evangelice. Amén. Para que le hable con fundamento a las personas de Cristo. Ese es el fin del discipulado. O nos dice: y me seré testigo. Eran discípulos, después lo hizo testigo. En Samaria. Amén. Judea, ¿y a dónde? El escudo de la fe es la perseverancia. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. El casco de la salvación es Jesús. El pensamiento tiene que estar direccionado a Jesús. En todas estas cosas, pensar en lo bueno, lo justo, lo recto, lo digno de gloria, lo digno de honor. ¿Y quién mejor que Jesucristo? Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que obviamente está en nuestra boca. No hay ningún dibujo que sea un cristiano con la espada en la boca. ¿Eh? Pero con esa equipación Dios nos da. Amén. Pongámonos y pidámosle al Señor que nos equipe. Pidámosle al Señor en este día que nos equipe con cierra tus ojos. Mi amor, muy bien. Pídele al Señor en esto. ¿Quién está ahora de equipo el Señor? Que ya no caminemos solamente desnudos, porque
A la iglesia lo decía, le dice que era desnudo. O sea, no tenía la armadura del Señor. Pero lo que necesitamos es que el Señor nos brinda de su armadura. Amén. Pídele al Señor en esta hora. Entra en su presencia, en el Espíritu, para que Él te equipe con toda su armadura de Dios. Porque esto nos va a servir para poder llegar a resistir el día malo. Comienza a pedirle al Señor con tus palabras, amado. Con tus palabras, amado. Si te falta fe, los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Si te falta limpiar tus pensamientos, dice que la sangre de Cristo limpia nuestros pensamientos. Sí. Dios mío, detrás así, por tus palabras. Te falta honestidad, pide al Señor vivir en honestidad. Quiero pedirte, Señor, Comienza en esta hora. que tú, Dios mío, Comienza a pedirle al Señor que te vista. Comienza en esta hora a pedirle al Señor que te vista de su armadura. Comienza a poner en ti el cinturón de la verdad. Que comience a poner en ti el yelmo de la salvación. Que ponga en ti la coraza de justicia. Pídele al Señor en esta hora. Te falta conocimiento o preparación, pídele al Señor sabiduría. Comienza a pedirle en esta hora. Métete en su espíritu. Métete en el espíritu del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que en este día, Señor, nos hable con la armadura tuya. Que cada uno de nosotros podamos tener tu armadura, Señor. El cinturón de la verdad, que es la honestidad, Señor, la coraza de la justicia, que la identidad, Señor. El calzado del evangelio de la paz que tú discipulado, Señor. Pon un espíritu, Señor, oído de discípulo, lengua de discípulo en nuestra vida, Señor. Dios mío, te pedimos, Señor amado, que ponga en nosotros, Señor, el escudo de la fe para que podamos soportar y perseverar. Para que podamos mantenernos firmes, Señor. Amén. Amén. Para que podamos mantenernos, Señor, Dios mío, Señor, en un espíritu. Para que podamos, Señor, mantenernos, Señor amado, creyendo, Dios mío. Porque tu palabra dice que cuando tú vengas hallarás fe en la tierra. Oh, Santo Señor. Espíritu Santo, ven. Ministra la vida, Señor. Pon, Señor, Padre amado, Señor, palabras, Señor. Cuando vengan los ataques espirituales, Señor, puedan soltar palabras. Señor, pon tu mandamiento en la mente, Señor, en nuestra mente. Pero inscribe tus palabras en nuestro corazón. Amén, Señor. gloria a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy taramay, shobay, tarabashi, taramaya. Conéctate en su presencia y comienza a vestir de la armadura. Hoy en el nombre de Jesús declaramos una habilitación sobre tu vida. Que Jesucristo sea tu casco. Oh, mi mamá y Shitaramaya, porque tú no necesitas la mano de tu pastor, tú necesitas la mano de Dios a favor tuyo. Pídele al Señor que hoy ponga su mano a favor tuyo. Oh, Señor amado.
Oh, te adoramos, Señor. Recíbelo. Recíbelo en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena con tu espíritu, Señor. Llena con tu espíritu. Ibrabai, taramai, soboboy, tarabai. Irimai, sibai, taramai, alamase. Oh, Señor, mueve. Pídele al Señor en esta hora que te conecte. Conéctate, recibe. Recibe la impartición del Señor. Recibe en esta hora. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe fe. Recibe. Esta hora en el nombre de Jesús. Son tus alas que me dan la protección. Recibe en esta hora. Señor, te adoramos. Te adoramos. Padre amado, Señor, ven, ministra la vida. Llénalo, Señor, de tu presencia. Métete en el Espíritu, entra en el Espíritu. Entra en su presencia. Entra en su presencia. Entra en su presencia.